En aquella fiesta de empresa todo parecía seguir el mismo guión de siempre, conversaciones triviales, risas forzadas y un ambiente lleno de apariencias. Estaba en la barra, distraído, cuando mi amigo se acercó con esa mirada vacilante. ¿Sabes cuando sientes, en el fondo, que algo no va bien? Bueno, en ese momento ya lo sentí. Se inclinó y bajó la voz, como si lo que iba a decir pudiera cambiar por completo el curso de mi vida, y así fue. No sé cómo decirte esto, pero, tu jefe está saliendo con tu esposa. Las palabras resonaron en mi cabeza como un puñetazo directo al estómago. El mundo a mi alrededor se ralentizó. Era como si la música alta, las risas de la gente, los brindis, todo se convirtiera en un ruido lejano, una mancha sin sentido. Miré a mi amigo, tratando de absorber el impacto de esas palabras, pero mi mente se negó. Fue como si, de repente, estuviera fuera de mi cuerpo, observando esta escena ridícula donde todos lo sabían menos yo. El dolor comenzó como una puñalada lenta, pero creció como una ola, tragándolo todo. Estaba siendo traicionado. Solo para ella. Y por mi jefe. Un hombre al que respetaba y en quien confiaba. Podía entender al jefe, era encantador, poderoso, uno de esos tipos que la mayoría de la gente admira desde la distancia, pero a quien tenía que enfrentar todos los días en el trabajo. ¿Pero ella? ¿Ella que había jurado lealtad, amor, una vida en común? Eso fue imperdonable. Al instante siguiente, todo se convirtió en una sucesión de decisiones irreflexivas. Dejé esa fiesta sin rumbo, con el corazón destrozado y la cabeza acelerada. Cada recuerdo de nosotros dos juntos, cada momento de felicidad, ahora parecían bromas crueles del destino. Recuerdo llegar a casa y contemplar cada detalle de nuestra casa, fotografías enmarcadas en las paredes, su aroma en las almohadas, ese eco silencioso de una rutina que, hasta entonces, parecía inquebrantable. Y de repente todo se volvió amargo, repulsivo. No pude soportarlo más. Cuando solicité el divorcio, ya no había lugar para la conversación, ni para las lágrimas ni para el remordimiento. Solo una decisión fría y definitiva. Hablé sin rodeos, sin dudarlo. Necesitaba cortar ese mal de raíz, deshacerme del peso, del veneno que seguía estando con alguien que me había destrozado por dentro. Ella, por supuesto, intentó reaccionar, me miró con ojos de desesperación, me pidió que escuchara sus razones, sus justificaciones, pero no había ninguna justificación que pudiera borrar el hecho, mi mujer me había engañado. No se trataba solo de la traición física, sino también de la traición emocional, la ruptura de la confianza, el acto de dormir a mi lado durante meses mientras él mentía, mientras se entregaba a otro hombre. Me preguntaba cómo alguien podía ser tan solapado, cómo se las arreglaba para mantener las apariencias mientras me destruía por dentro. El proceso de divorcio fue rápido, sin mayores complicaciones. Y en cuanto firmé los papeles, algo dentro de mí también se rompió. Pero fue un descanso necesario, como arrancar algo podrido que poco a poco me estaba carcomiendo. Me mudé lejos, dejé atrás nuestra antigua vida y comencé a reconstruir la mía. Y fue allí, en el silencio de Texas, rodeada de inmensidad y vacío, donde me di cuenta de que el verdadero alivio no estaba en el acto de dejarla, sino en la promesa de un futuro que empezaba a vislumbrar. Los primeros meses fueron una mezcla de dolor y liberación. Las heridas todavía estaban abiertas, pero comencé a encontrar un extraño placer en volver a ser libre. Por primera vez en años comencé a vivir sin la sombra de la desconfianza, sin ese peso invisible que parecía seguirme. Empecé a redescubrirme a mí mismo, a valorar las pequeñas cosas, a disfrutar del placer de la soledad elegida, de la tranquilidad. Por irónico que parezca, comencé a vivir una vida maravillosa. Surgieron oportunidades profesionales, mis proyectos personales florecieron y la sensación de volver a tener el control de mi propia vida fue, sin duda, lo mejor de todo. Cada día era una reafirmación de que había tomado la decisión correcta, que esa traición, aunque devastadora, había sido la chispa que necesitaba para liberarme de algo que, tal vez, llevaba mucho tiempo muerto. Pero aquí es donde la historia realmente empieza a cambiar. Por mucho que me recuperara y por mucho que reconstruyera mi vida, ella nunca dejó de estar allí. No físicamente, sino en pensamientos, en pequeños flashbacks que aparecían en los momentos más inesperados. Y fue entonces cuando lo supe. Ella lo lamentó.
La traición, esa decisión que lo destruyó todo, empezó a pesar sobre sus hombros. La noticia empezó a llegar a través de amigos en común, de contactos lejanos, había intentado continuar con su vida, seguir con su jefe, pero nada parecía funcionar. Las cosas se desmoronaron rápidamente para ella. ¿El jefe? Bueno, no pasó mucho tiempo antes de que él la descartara, después de todo, la emoción de la conquista era lo único que lo mantenía interesado. Ahora estaba sola. Intentó ponerse en contacto, por supuesto. Llamadas telefónicas sin respuesta, mensajes ignorados. ¿Qué esperaba ella? ¿Qué me olvidaría de todo? ¿Que las noches vacías que pasé pensando en lo que hice mal desaparecieran como si nunca hubieran existido? No. Su arrepentimiento llegó demasiado tarde. Y el destino, como una fuerza implacable, empezó a cobrar el precio de sus elecciones. Pero, ¿qué pasó realmente con ella? ¿Qué hizo después de quedarse sola, sin mí, sin su amante? ¿Qué la hizo hacer el arrepentimiento? ¿Y cómo impactaría todo esto en mi nueva vida, esta vida que estaba empezando a disfrutar? Pronto descubrirás la respuesta. Después de todo, el destino tiene sus propias maneras de sorprendernos, ¿no? Y a veces, las consecuencias de nuestras elecciones tienen una forma inesperada de encontrarnos, incluso cuando creemos que nos hemos deshecho de ellas. Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos de ninguna manera ningún tipo de traición. Nuestras historias son ficticias y están creadas para mostrar cuán devastadora puede ser la traición, destruyendo vidas, hogares y relaciones. Prepárate ahora para sumergirte en una impactante historia llena de giros y vueltas, donde la verdad siempre pasa factura. Disfruta la historia, y recuerda, cada elección tiene sus consecuencias. Era una típica tarde soleada y el calor parecía envolverlo todo como una manta cálida y persistente. Dentro de la casa, la sensación era un poco diferente, con el suave sonido de la música ambiental llenando el espacio mientras Sara ponía la mesa para la cena. A ella siempre le gustaron los pequeños detalles, arreglaba las cosas con mimo, eligiendo con cariño las copas de vino que habían comprado para su último aniversario de bodas. Cada gesto parecía conllevar una ligereza, una especie de tranquilidad que solo proporcionan las rutinas cómodas y seguras. Ella y Daniel llevaban juntos más de 10 años, construyendo una vida sólida y aparentemente estable. Era un hombre de palabras calculadas, de postura firme y una mirada que rara vez revelaba más de lo necesario. Su trabajo como directivo en la empresa local, donde había ascendido con esfuerzo y dedicación, reflejaba bien su personalidad, disciplinado, meticuloso y leal a las responsabilidades que asumía. Lo que Daniel no revelaba a menudo era la presión que sentía por mantener todo en orden, por no flaquear nunca. Para él, la idea de fracasar, en cualquier aspecto, era intolerable. Sara, por otro lado, era la suavidad que equilibraba la dureza de Daniel. Dueño de una sonrisa fácil y un carácter ligero, siempre dispuesto a crear momentos de relajación, ya sea en casa o en eventos sociales. Era querida por todos, incluidos los compañeros de trabajo de Daniel, con quienes se llevaba bien en las fiestas de empresa. Con su carácter carismático y atento, le resultó fácil hacer amigos rápidamente. Y tal vez fue precisamente esa tranquilidad la que creó, sin que ella se diera cuenta, pequeños silencios incómodos entre ella y Daniel de vez en cuando. Esa noche, sin embargo, todo parecía tranquilo. Daniel llegó un poco más tarde de lo habitual, lo cual no era inusual estos días, y cruzó la puerta con la sonrisa cansada de quien quiere dejar el trabajo pero nunca logra hacerlo. Sara lo saludó con un suave beso, notando cómo él se estaba volviendo cada vez más distante, aunque no había nada concreto que pudiera señalar. Él estaba atento, siempre dispuesto a hablar de lo que ella quisiera, pero había una barrera invisible entre ambos que se instalaba poco a poco, como una ligera niebla, difícil de identificar cuándo empezó o cómo resolverla. La mesa estaba puesta y cenaron juntos como todos los días, manteniendo una ligera conversación sobre la vida cotidiana. Las palabras fluyeron sin gran emoción, pero también sin malestar. Sara intentó entablar una conversación con Daniel sobre una posible escapada de fin de semana, un viaje corto para salir de la rutina, pero él, cansado y sin muchas ganas, murmuró algo sobre estar ocupado con proyectos en el trabajo. Ella sonrió, como siempre lo hacía, para ocultar la ligera decepción que empezaba a resultarle familiar. Después de cenar, Sara se retiró temprano a su habitación, alegando que estaba cansada. En verdad,
lo que le molestaba no era el cansancio físico, sino la sensación de que algo se le escapaba entre los dedos. Mientras se acostaba, pensó en lo mucho que amaba a Daniel, en lo mucho que se había dedicado a su matrimonio, al esfuerzo de construir una vida juntos. Lo tenían todo, estabilidad, una casa hermosa, una vida tranquila, pero les faltaba algo. El sutil pero creciente vacío entre ellos la inquietaba. No podía entender cómo llegaron a este punto, donde las conversaciones giraban más sobre compromisos diarios que sobre los sueños o deseos que alguna vez compartieron. Ella quería más, pero parecía que él se sentía cómodo manteniendo todo exactamente como estaba. Al otro lado de la casa, Daniel estaba sentado en el sofá con un vaso de whisky, mirando el teléfono que descansaba sobre la mesa de café. Sabía que algo andaba mal, no con Sara, sino consigo mismo. Había una parte de su vida que había dejado escapar, algo que quedaba atrapado detrás de las paredes de la oficina, en las fiestas de la empresa o en los viajes de negocios. En los últimos meses, las decisiones que tomó, las conversaciones que mantuvo, siempre estuvieron fuera de lo que él consideraba correcto. Lo que le mantenía despierto por las noches no era el trabajo, como decía, sino las consecuencias inevitables de sus propias acciones. Sabía que no podía continuar así sin que, en algún momento, la verdad lo alcanzara. Pero esa noche decidió dejar que el whisky llenara el vacío y le quitara, al menos temporalmente, el peso de sus preocupaciones. La rutina continuó durante los días siguientes, marcados por acontecimientos sencillos y predecibles. Daniel salía temprano a trabajar y Sara ocupaba su tiempo en las tareas del hogar, reuniones casuales con amigos y pequeños pasatiempos que la ayudaban a pasar el tiempo. Su relación parecía sólida por fuera, como un edificio en buen estado, pero cualquiera que mirara de cerca vería pequeñas grietas. Las interacciones entre ellos se habían vuelto automáticas, un baile ensayado, sin la pasión y espontaneidad que marcaron los primeros años. Sara, aunque tuvo sus momentos de tristeza, todavía creía que podían superar cualquier obstáculo, después de todo, habían pasado por mucho juntas. Sin embargo, hubo algo que Sara ignoró, o tal vez decidió ignorar. El comportamiento de Daniel estaba cambiando de maneras más sutiles de lo que ella creía. Pasaba más tiempo en la oficina, salía más temprano y regresaba más tarde, siempre con una excusa plausible. Sara no dudaba de su lealtad, al menos no conscientemente. Prefería creer que todo era solo una etapa difícil, que, como en otros momentos de la vida, todo volvería a la normalidad con el tiempo. Las fiestas de empresa eran acontecimientos que Sara siempre esperaba con cierto entusiasmo. Fue un momento para salir de la rutina, estar con otras personas y, lo más importante, estar con Daniel en un ambiente diferente. Le gustaba la sensación de ser su esposa, de caminar junto a él, sentir el orgullo de verlo reconocido por sus compañeros. Pero últimamente estas fiestas se habían vuelto un poco incómodas. Daniel siempre parecía estar un poco más distante, más preocupado, y Sara empezó a sentirse como una observadora, como si estuviera en un lugar que no le pertenecía. Fue en una de estas fiestas que algo despertó en Sara un sentimiento incómodo. Durante la noche, mientras conversaba con algunos compañeros de Daniel, notó que él estaba lejos, envuelto en una conversación más reservada con un pequeño grupo, del que ella no formaba parte. No era la primera vez que se distanciaba en estos eventos, pero esa noche algo se sintió diferente. La forma en que se comportaba, la forma casi furtiva en que miraba a su alrededor, como si siempre estuviera buscando algo, o alguien, que ella no podía ver. Sara intentó alejar esos pensamientos, diciéndose a sí misma que todo estaba bien, que estaba exagerando, pero el sentimiento persistía. Había algo allí, algo que no podía explicar, pero parecía alterar el aire a su alrededor, haciéndolo más denso y más difícil de respirar. A medida que avanzaba la noche, Daniel se acercó a ella ofreciéndole la misma sonrisa cansada de siempre. Hablaron brevemente con los demás compañeros y Sara, a pesar de su malestar, mantuvo las apariencias, riéndose en los momentos oportunos, participando en las conversaciones sin ahondar en nada que la hiciera parecer ausente. Pero por dentro se preguntaba qué estaba cambiando después de todo. ¿Qué estaba perdiendo de vista en ese matrimonio que alguna vez pareció tan sólido? La respuesta estaba más cerca de lo que Sara podía imaginar, pero en ese momento todavía no sabía que el curso de sus vidas estaba a punto de cambiar irrevocablemente. Las pequeñas fisuras que hasta entonces parecían imperceptibles estuvieron a punto de convertirse en profundas grietas, revelando verdades que aún no estaba preparada para afrontar.
Los días siguientes a la fiesta de empresa transcurrieron de forma extraña para Sara. El comportamiento de Daniel, que antes le había parecido distante, ahora conllevaba una sutil tensión, algo que ella no podía definir con claridad, pero que flotaba como una sombra entre ellos. Siempre estaba ocupado e incluso cuando estaba presente en casa parecía perdido en pensamientos distantes e inalcanzables. Sara empezó a notar los pequeños detalles, la forma en que evitaba el contacto visual durante mucho tiempo, las salidas repentinas al trabajo y el celular que vibraba con más frecuencia, pero que rara vez revisaba frente a ella. Algo andaba mal. Lo sentía en las noches en que se acostaba sola en la cama, mientras él se quedaba hasta tarde en la sala o salía a resolver asuntos urgentes en la oficina. El silencio entre ellos, antes cómodo, ahora parecía pesado, como si cada palabra no dicha estuviera construyendo un muro invisible. Sara intentó hablar, intentó recuperar la cercanía que tenía antes, pero las respuestas de Daniel eran siempre cortas, mecánicas, como si simplemente estuviera cumpliendo una obligación. Sara no quería creer en sus sospechas. Después de todo, después de tantos años juntos, era natural que la pasión inicial se transformara en algo más tranquilo, más rutinario. Pero el malestar que sentía crecía cada día, alimentado por la sensación de que había algo que no veía. Una mañana, mientras Daniel tomaba rápidamente su café antes de irse a trabajar, Sara intentó por última vez acercarse. Ella mencionó casualmente que parecía cansado, que tal vez deberían planear un viaje, algo con lo que reconectarse. Daniel sonrió, pero era una sonrisa vacía, sin calidez. Ahora no es el mejor momento, respondió, dándole un rápido beso en la frente antes de tomar sus llaves y salir por la puerta. Ella se quedó allí, en medio de la cocina, sintiendo el peso de esa respuesta. Ahora no es el mejor momento. ¿Pero cuándo sería? Ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Decidida a descubrir qué pasaba, Sara empezó a prestar más atención. No fue difícil notar los patrones, los mensajes recibidos en el celular de Daniel, las excusas para quedarse hasta tarde en la oficina, las pequeñas mentiras que comenzó a decir, como si estuviera probando los límites de lo que ella creería. Fue en una de esas noches, cuando Daniel se fue reclamando una reunión de último momento, que Sara tomó una decisión difícil. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba comprender lo que estaba sucediendo, incluso si eso significaba enfrentar sus peores temores. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, tomó su teléfono, que por descuido había olvidado en casa. Dudó por un segundo, sintiendo una amarga culpa en su interior. Pero la necesidad de respuestas era más fuerte. Sara desbloqueó el dispositivo y comenzó a revisar los mensajes. Al principio todo parecía normal, conversaciones sobre el trabajo, intercambios triviales con compañeros. Pero entonces encontró un nombre que se repetía con más frecuencia de lo habitual. Una conversación reciente. Abrió el intercambio de mensajes y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Los mensajes eran claros. La forma en que le habló a esta persona, la intimidad velada detrás de frases aparentemente inocentes, las insinuaciones, los encuentros sugeridos. Fue suficiente. Sara no necesitó leer mucho más para entender lo que estaba pasando. Daniel estaba teniendo una aventura. Y no fue cualquiera. Era alguien cercano, alguien que ella conocía, que estaba en su círculo social. La traición, que alguna vez fue solo una vaga sospecha, ahora quedó al descubierto ante ella, desnuda y cruda, cruel en su sencillez. El teléfono se le escapó de las manos a Sara y cayó sobre el sofá junto a ella. Ella se quedó allí, en silencio, las lágrimas corrían por su rostro sin que ella se diera cuenta. ¿Cómo podría? Después de tantos años juntos, de tantas promesas, ¿cómo podría traicionar todo lo que construyeron? Poco después llegó la ira, una ola abrumadora de dolor e indignación. Cada momento que compartían, cada risa, cada dificultad superada, todo ahora parecía mentira. Sabía que necesitaba confrontarlo, pero ¿cómo? ¿Y cuándo? La traición estaba ahí, pero la certeza de cómo actuar a partir de entonces era todavía un campo nebuloso. Sara se levantó, todavía en estado de shock, tratando de organizar sus pensamientos. Necesitaba tiempo para procesar esto, para decidir cuál sería el siguiente paso. Más tarde esa misma noche, Daniel regresó a casa como si nada pasara. Él entró,
la besó en la mejilla como siempre, le preguntó sobre su día y ella de alguna manera logró mantener la compostura. Su mente estaba acelerada, pero sabía que no era el momento adecuado. Necesitaba pensar, prepararse para la conversación que inevitablemente se produciría. Mientras se duchaba, Sara se miró en el espejo del pasillo. Allí estaba ella, la mujer que hasta esa mañana creía tener una vida estable. Ahora, esta misma mujer estaba a punto de enfrentar un abismo que podría consumir todo lo que quedaba de su seguridad. Pero ella no daría marcha atrás. Daniel había cruzado una línea y Sara sabía que nada volvería a ser igual. Al final de esa noche, cuando finalmente se fueron a la cama, Sara se giró hacia el lado opuesto de la cama, tratando de evitar el toque de Daniel. Se dio cuenta de la salida, pero no hizo comentarios. Tal vez, en algún nivel, sabía que se le estaba acabando el tiempo, que la verdad no podría permanecer oculta por mucho más tiempo. Lo que Sara aún no sabía era cuánto afectaría esta traición no solo a su relación, sino al curso de toda su vida. La noche era espesa, casi asfixiante, y el silencio que llenaba la casa solo era roto por los pasos vacilantes de Sara por el pasillo. La traición de Daniel era un hecho consumado, un peso que ahora llevaba como una piedra en el pecho. Había decidido que esa sería la noche en que confrontaría a su marido. Ya no había forma de retrasarlo. El nudo en su garganta que la había acompañado desde el momento en que descubrió la verdad necesitaba deshacerse. Cada mirada intercambiada sin palabras, cada caricia que antes traía consuelo y ahora solo provocaba malestar, todo indicaba que el momento se acercaba. Daniel, sentado en el sofá de la sala, tenía una expresión distante. El whisky medio lleno que tenía en la mano parecía ser la única compañía que quería esa noche, ajeno al torbellino de emociones que hervían en Sara. Sabía, en cierto nivel, que algo estaba cambiando, pero no tenía idea de lo que le esperaba. Sara entró en la habitación con pasos pesados y firmes, con la respiración controlada. Ella no iba a esconderse más. Ya no podía fingir que todo estaba bien. Se detuvo frente a él y, por un momento, se limitó a observarlo. Era como si estuviera viendo a un extraño. Aquel hombre, con el que había compartido su vida, sueños, noches de risas y mañanas de café, ahora le parecía a alguien completamente diferente. El peso de la traición estaba en cada rincón de la habitación. Necesitamos hablar, dijo ella, en voz baja pero firme, sin dejar lugar a que él se desviara. Daniel levantó la vista, sorprendido por la gravedad de su tono. No estaba preparado para eso. Intentó sonreír, como si pudiera eliminar el peso de la tensión que flotaba en el aire, pero la sonrisa murió antes de formarse por completo. Claro, ¿sobre qué? Respondió, con un tono casi a la defensiva, pero aún tratando de mantener la calma. Sara vaciló por un segundo, sintiendo que las palabras formaban un doloroso nudo en su garganta. Pero ella no podía regresar. Respiró hondo y dejó escapar la verdad, dura y cruda. Lo sé, Daniel. Sé de ti, y de ella. El silencio que siguió fue devastador. La expresión de Daniel se convirtió en una máscara de sorpresa y culpa. Abrió la boca para decir algo, cualquier cosa, pero las palabras simplemente no salían. Todo lo que temía, todo lo que había estado postergando, finalmente estaba ahí, frente a él. Sabía que no había vuelta atrás. Sara, comenzó, pero fue interrumpido. No me des excusas, lo interrumpió, con voz firme, pero con los ojos llorosos. No intentes inventar una explicación. Leo los mensajes. Lo sé todo. La confesión estaba ahí, expuesta en el aire. Daniel se quedó en silencio, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Sabía que no había manera de borrar lo que había hecho, que el daño ya estaba hecho. Y lo peor de todo es que, en el fondo, sabía que Sara no se merecía eso. Ella nunca lo mereció. Sara se cruzó de brazos, tratando de protegerse de sus propias emociones que amenazaban con desbordarse. Durante años, ella le había sido leal, una compañera, dedicada. Ella había enfrentado dificultades y victorias junto a él, creyendo que el amor que construyeron sería suficiente para mantenerlos unidos. Pero ahora, mientras miraba a Daniel, todo lo que veía era al hombre que la había destruido desde adentro hacia afuera. ¿Cómo pudiste, Daniel?
Su voz, entrecortada, reveló el dolor que había estado reprimiendo. ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos todos estos meses, vivir conmigo, dormir a mi lado, sabiendo lo que hacías? Él bajó la cabeza, sintiendo el peso de sus palabras como un golpe. No había forma de responder. Ninguna excusa sería suficiente. Ninguna justificación podría borrar lo que había hecho. Yo, no sé qué decir, murmuró finalmente, con la voz baja y llena de culpa. ¿No lo sabes? Repitió, con una risa amarga. Al menos eso esperaba, Daniel. Al menos una explicación que tuviera algún sentido. Pero no, no sabes qué decir porque no has pensado en las consecuencias. No pensó en mí, no pensó en lo que su traición significaría para nuestras vidas. El silencio en la habitación era casi opresivo. Daniel no tenía forma de defenderse. Todo lo que pudo hacer fue mirar a Sara, tratando de encontrar un rastro de la mujer que una vez había amado, pero todo lo que vio ahora fue la devastación que él mismo había causado. Fue un error, murmuró, con la voz entrecortada. Yo, cometí un error. ¿Un error? Ella dio un paso adelante, y él casi retrocedió ante la intensidad de su mirada. Un error es olvidarse de sacar la basura. Un error es faltar a una cita. No cometiste ningún error, Daniel. Hiciste una elección. Y esa elección acabó con lo que teníamos. Ella se dio la vuelta, incapaz de mirarlo más. Las lágrimas que había estado tratando de contener ahora corrían libremente por su rostro. Todo lo que había construido, todo en lo que creía, se estaba desmoronando allí, frente a ella. El peso de lo que había hecho era insoportable, pero había algo más, algo que todavía no podía nombrar, una sensación de que lo peor aún estaba por llegar. Sara, por favor, Daniel intentó, una vez más, acercarse, con la voz entrecortada por el arrepentimiento. No quería hacerte daño. Nunca quise hacerlo. Pero te duele, lo interrumpió, volviéndose hacia él una vez más, con los ojos llenos de dolor y enojo. Destruiste todo lo que teníamos. Y ahora ya no queda nada. Ya no existimos nosotros. Daniel sintió la gravedad de esas palabras golpeándolo con fuerza. Intentó acercarse, como si simplemente estar más cerca pudiera deshacer lo que había hecho, pero Sara dio un paso atrás, levantó la mano y lo detuvo. No te acerques a mí, advirtió, en voz baja pero firme. El silencio una vez más llenó la habitación, pero esta vez, fue un silencio lleno de finalidad. No había nada más que decir. Sara había descubierto la verdad y Daniel sabía que, dijera lo que dijera, no podría borrar el daño. Sara se dio vuelta de nuevo y comenzó a caminar hacia la puerta. Necesitaba salir de allí, necesitaba aire, espacio para pensar, para procesar la avalancha de emociones que la envolvía. Pero antes de marcharse se detuvo en el umbral y, sin volverse, dijo lo último que esperaba oír. No solo me perdiste, Daniel. Y cuando descubras lo que eso realmente significa, te arrepentirás de cada segundo. Con esas crípticas palabras, se fue, dejando a Daniel solo en la habitación, rodeado por los fragmentos de un matrimonio que destruyó. Él se quedó allí, congelado, incapaz de procesar lo que ella quiso decir con esa última frase. ¿Qué más podría perder? El silencio que se apoderó de la casa después de que Sara se fue era insoportable. Daniel permaneció de pie en medio de la habitación, sintiendo el peso de sus últimas palabras haciendo eco en su mente. No simplemente me perdiste. Eso le golpeaba la cabeza, pero todavía no entendía lo que ella realmente quería decir. Había quedado atrapado en su propia red de mentiras y ahora lo único que le quedaba era afrontar las consecuencias. Se sentó en el sofá, impotente, sintiendo como si el mundo a su alrededor se estuviera desmoronando. La traición quedó al descubierto y con ella vino un dolor insoportable, el dolor de darse cuenta de que había destruido todo lo que era más importante para él. Daniel siempre había tenido cierta arrogancia, una certeza de que podía controlar las cosas, pero ahora esa sensación de control se le había arrebatado de las manos. Todo estaba fuera de su alcance. La bebida que antes le había parecido un alivio ahora le sabía a culpa. Miró el vaso con amargura, sintiendo que con cada sorbo se hundía más en su propia miseria. Quería correr detrás de Sara, pedirle perdón, intentar arreglar lo que había roto, pero sabía que no ayudaría.
Algo en la mirada de sus ojos, en la forma en que lo enfrentó, dejó claro que el daño era irreversible. En el fondo, Daniel siempre supo que su traición no pasaría desapercibida por mucho tiempo. Había subestimado a Sara, subestimado su capacidad para ver más allá de las apariencias. Ahora, con su matrimonio destruido, intentó, en vano, reconstruir los pasos que lo llevaron allí, pero la verdad era simple: eligió, en un momento de egoísmo, arriesgar todo lo que tenía por algo temporal. Y ahora ya no había vuelta atrás. Pasaron las horas y Daniel todavía no había movido un músculo. La casa, que alguna vez se sintió como un hogar, ahora era solo un espacio vacío, lleno de recuerdos de lo que había perdido. Miró a su alrededor los detalles que Sara siempre había cuidado con tanto mimo, las fotos enmarcadas, los pequeños objetos que había elegido para darle personalidad al lugar. Cada rincón de la casa parecía gritarle, recordándole lo que había destruido. Entonces, tu teléfono vibró. Un impulso automático le hizo coger el aparato. Fue un mensaje. Miró la pantalla, esperando el nombre de Sara, esperando que tal vez ella tuviera algo más que decir. Pero no era ella. Era otra persona, esa persona que ahora solo le traía un peso insoportable. El amante. Quería saber cómo estaba él, cómo habían ido las cosas con Sara. Daniel sintió una oleada de repulsión cuando leyó las palabras. La relación que antes le parecía apasionante, un escape de la rutina, ahora era solo una cadena de culpa a su alrededor. Él no respondió. No sabía qué decir. De hecho, no quería decir nada más. La verdad es que esa relación nunca significó lo que él pensaba que significaba. No había profundidad ni conexión real. Era solo un escape, y ahora había pagado el precio máximo por ello. Pasaron las horas y Daniel empezó a preguntarse dónde estaba Sara. ¿Había ido a casa de una amiga? ¿Estaba sola, llorando, sufriendo por su culpa? La imagen de ella, devastada por el dolor, no salía de su cabeza. Intentó llamarla, pero el teléfono sonó hasta que saltó el buzón de voz. Esto solo aumentó la ansiedad que le carcomía el pecho. Daniel sabía que por mucho que lo intentara, no podría revertir lo que había hecho. Pero aún así, sentía que necesitaba hablar con ella, disculparse, al menos tratar de explicarse, aunque sabía que ninguna explicación sería suficiente. Se levantó con dificultad y agarró las llaves de su auto, decidido a buscarla. Necesitaba verla, necesitaba al menos intentar hacer algo, cualquier cosa. Conduciendo por las calles vacías, Daniel se sintió invadido por un sentimiento de desesperación. Los recuerdos de su relación con Sara pasaron por su mente como una película. El día que se conocieron, los momentos felices que compartieron, las pequeñas victorias que celebraron juntos. Y ahora todo esto parecía lejano, casi inalcanzable. Aparcó el coche delante de la casa donde ambos habían construido su vida, pero dudó antes de entrar. El miedo a lo que encontraría, el miedo a que el dolor que causaba fuera irreparable, lo paralizó. Respiró hondo y entró, con la esperanza de encontrar a Sara, tal vez con la esperanza de tener una última oportunidad para redimirse. Pero la casa estaba vacía. Un silencio absoluto lo recibió nuevamente, como una frase. La había perdido. Y en ese momento, finalmente entendió a qué se refería. No solo había perdido su matrimonio. Había algo más, algo mucho más profundo. Una pérdida que todavía no había comprendido del todo. Daniel subió las escaleras, dirigiéndose a la habitación que compartían. Se sentó en la cama, con las manos en la cabeza, sintiéndose completamente derrotado. Fue entonces cuando vio un sobre en la mesa de noche de Sara. Su nombre estaba escrito a mano, con letras apresuradas. Era de ella. Le temblaban las manos al abrir el sobre, temiendo lo que estaba a punto de descubrir. Dentro del sobre, una carta. Sara, en sus palabras, finalmente reveló lo que él realmente había perdido, lo que su traición había destruido más allá de la relación. Y mientras leía cada línea, Daniel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor de una manera que nunca imaginó. Ahora sabía que el arrepentimiento de Sara era real, pero era un arrepentimiento que tenía un peso incluso mayor que el de la traición. Y finalmente comprendió cuánto le habían costado sus elecciones. Al abrir el sobre, Daniel leyó cada palabra escrita por Sara con el corazón acelerado.
Ella no había gritado, no se había enfrentado a él con ira. En esa carta, Sara expresó una profunda tristeza, un dolor que nunca imaginó que podría causar. No estaba escribiendo solo sobre el fin de su matrimonio, sino sobre algo que cambiaría su vida para siempre. Sara estaba embarazada. Daniel sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Las palabras, "he estado esperando el momento adecuado para decírtelo", fueron un golpe devastador. Había destruido todo. No solo la relación, sino la posibilidad de una familia, el futuro que podrían haber compartido. Sara estaba embarazada de su hijo y él la traicionó en el momento más vulnerable de sus vidas. Cada elección equivocada, cada mentira, lo había llevado a esto, al colapso total de lo que más valoraba y de lo que ni siquiera se daba cuenta. En la carta, Sara explicaba que no estaba segura de poder continuar con el embarazo tras descubrir la traición. No sabía si podría criar a ese niño sola, sabiendo que su padre había traicionado y destruido la confianza que ella depositaba en él. Sara terminó la carta diciendo que necesitaba tiempo para ella misma, para pensar y procesar todo lo sucedido. No sabía si podría perdonarlo y tal vez ya no quería intentarlo más. Daniel se desplomó en el suelo del dormitorio, sosteniendo la carta con manos temblorosas. El impacto de la revelación lo aplastó por completo. ¿Cómo pudo haber estado tan ciego? ¿Cómo pudo haberse dejado llevar por algo tan vacío, tan insignificante, hasta el punto de perderlo todo? No sabía qué hacer. Ya no había forma de reparar lo que había destruido. El dolor era insoportable y el arrepentimiento lo consumía a cada segundo. En los días siguientes, Daniel intentó contactar a Sara, pero fue en vano. Ella había desaparecido. Miró por todas partes, llamó a sus amigos, pero nadie sabía dónde estaba. Y entonces se dio cuenta de que tal vez esa fuera la respuesta. Sara no quería que la encontraran. Ella había decidido seguir adelante, sin él, llevando consigo el futuro que nunca tendrían juntos. La ausencia de Sara en la vida de Daniel fue como una herida que nunca sanó. Continuó con su rutina, yendo a trabajar, cumpliendo con sus obligaciones, pero por dentro estaba vacío. La gente alrededor notó el cambio, la frialdad en sus ojos, pero nadie se atrevió a preguntar qué estaba pasando. No habló de la traición ni del embarazo. Era algo que no podía decir en voz alta porque lo haría aún más real, más doloroso. Mientras Daniel intentaba seguir adelante, Sara luchaba contra sus propios demonios. Se había refugiado en una ciudad lejana, donde podría estar en paz, lejos de los recuerdos del pasado. Cada día era una batalla para ella. El embarazo, que alguna vez fue una bendición, ahora parecía una decisión imposible. No sabía si podría tener ese niño, sabiendo lo que había pasado entre ella y Daniel. El dolor de haber sido traicionada por el hombre que amaba impregnaba cada uno de sus pensamientos, lo que hacía difícil imaginar un futuro para ella y el bebé. Pero con el paso de los meses, algo dentro de Sara empezó a cambiar. El tiempo y la distancia comenzaron a curar algunas heridas y se dio cuenta de que, independientemente de lo que Daniel hubiera hecho, ese niño no tenía la culpa. Era inocente, fruto de un amor que, aunque destruido, había sido real en algún momento. Sara decidió que aunque tuviera que hacerlo sola, le daría una oportunidad a esta nueva vida. El nacimiento del bebé fue un momento transformador para Sara. Tener a su hijo en brazos le brindó una nueva perspectiva, una fuerza que no sabía que poseía. La sonrisa de ese pequeño ser le hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Finalmente entendió que la vida seguiría adelante y que, aunque las cicatrices de la traición estaban presentes, ya no la definirían. Daniel, por otro lado, nunca se recuperó por completo. La ausencia de Sara y del hijo que nunca conoció lo consumió. Continuó viviendo, pero era solo una sombra del hombre que alguna vez fue. El arrepentimiento por sus decisiones lo carcomía y sabía que por mucho que lo intentara, nunca podría reparar el daño que había causado. Las noches eran largas y solitarias y, con el tiempo, se distanciaba aún más de las personas que lo rodeaban. Daniel no solo había perdido a Sara, sino a sí mismo en el proceso. Sara, sin embargo, encontró fuerza donde menos la esperaba. El amor que sentía por su hijo creció y le dedicó su vida. La maternidad trajo un nuevo propósito, algo que la ayudó a sanar, aunque fuera lentamente. Ella nunca volvió a hablar con Daniel, nunca lo buscó y él nunca vio a su hijo.
Para ella, eso era parte del pasado, y el futuro que tenía ahora era solo suyo y de su hijo. La traición destruyó lo que alguna vez fue amor, pero también reveló la capacidad de Sara para resurgir de las cenizas. Ella rehizo su vida, sola, y aunque el camino fue doloroso, encontró su propia redención al darse cuenta de que el amor propio y el amor por su hijo eran las mayores fortalezas que podía tener. Y así, el cruel destino de Daniel y la resistencia de Sara quedaron irrevocablemente entrelazados. El final de sus historias no fue de redención para ambos, sino de aprendizaje. Sara encontró la paz en la maternidad, mientras que Daniel, atormentado por las consecuencias de sus acciones, nunca pudo escapar de lo que había causado. ¿Te gustó esta historia? Comenta abajo lo que piensas y comparte tu opinión. No olvides suscribirte al canal para seguir más historias impactantes como esta. Recordando, aquí no apoyamos ningún tipo de traición. Las historias son ficticias y sirven para mostrar cómo las decisiones equivocadas pueden destruir vidas. Hasta la próxima.